Él es digno de gloria, de honra y de honor. Y en esta mañana nosotros solamente queremos glorificar su nombre y darle gracias, porque hasta aquí, Ebenezer, Él ha sido con nosotros en todo momento y en todo lugar. Bienvenidos, le damos la bienvenida a la congregación, pueden tomar sus asientos. Queremos saludar a todos aquellos que a través de estos medios nos ven y le damos gracias a Dios por la tecnología, que podemos llegar a muchos lugares donde podemos llevar la palabra de Dios. Y sabemos que esta mañana Dios hablará a su pueblo a través de su palabra, esa palabra tan hermosa que trae revelación a nuestra vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues esta mañana yo voy a compartirles acerca de algo que ha estado hablando a mi vida Dios durante estos días. En las últimas 2 semanas hemos estado viendo cómo Dios prepara a su pueblo a través de la palabra. Y dicen que no tenemos la capacidad de retener tanto, pero yo creo que Dios nos creó de una manera maravillosa para poder retener su palabra. Y Pastor Paco nos hablaba de cómo andar vestidos, ¿verdad? Para dar nuestra pelea, para tener nuestras victorias, ¿verdad? Vestidos como hijos de luz, ¿verdad? Definitivamente nos habló de la vestidura del cristiano. Y Pastor Memo nos habló acerca de los niveles de fe la semana pasada. Y uno de ellos, donde nos habló el Pastor Memo, fue la palabra rema, ¿verdad? Y a mí me llamó mucho la atención porque mientras él predicaba, yo tenía pues varios pensamientos en mi corazón y decía: gracias, Señor, por tu palabra, porque hay palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra profética, ¿verdad? Pero esa palabra rema viene a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Que se hace rema en nuestro espíritu una vez que conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador. A través de aquella conversión en la que tú y yo un día le dijimos a Jesús: sí, quiero que seas mi Señor. Quiero que vengas y seas el todo de mi vida. Quiero que seas mi sanador, mi libertador. Y la palabra dice que la verdad nos hará libres, ¿verdad? Y yo he creído con todo mi corazón que esa libertad en Cristo Jesús es para usarla adecuadamente. Y bueno, pues en esta mañana quiero que me acompañes a una lectura que me dio el Señor en Isaías 55, Isaías 55, versículo 10 y 11. Cuando lo tengas me dices un amén. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que haré lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Gloria a Dios. Esta mañana le damos gracias a Dios y nos ponemos delante de Él en su presencia para que esta palabra sea revelada tal y como Dios la ha puesto esta mañana. Y así como la palabra de Dios nunca regresa vacía, hoy quiero compartirles acerca de que la palabra logos es aquella que nosotros con nuestra inteligencia podemos entender, podemos leer, podemos escudriñar. Pero la palabra rema es aquella que se da a través del Espíritu Santo. La fuente de la palabra rema es a través del Espíritu Santo. Es la palabra que se comunica el Espíritu de Dios con tu espíritu. Es aquella palabra en la que tú empiezas a sentir que al leer la Escritura no es como cualquier palabra. Haga de cuenta que usted empieza a leer la Biblia y usted empieza a ver palabra en la Biblia que parece que esos versículos tomaran vida y salieran de ahí para darle a usted una fuente diferente, una fuente que le haga cambiar sus pensamientos, su corazón, su circunstancia, y dice: esta palabra es para mí. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado, pero al empezar a leer la Biblia empezamos a ver que no nada más es escritura, que no nomás es logos, sino que hay del Espíritu de Dios en ella que viene a impartir a nuestro espíritu una nueva esperanza, una nueva forma de pensar, una nueva forma de alentar a los demás. Y en esta mañana yo quiero decirle que la palabra rema es para un momento específico, para una situación específica, un tiempo en nuestras vidas que Dios tiene preparado para usted y para mí. Es hermoso saber que Dios no nos manda a la batalla sin armas, que Él nos da todo lo necesario a través de su palabra para salir de nuestras situaciones en la vida. Ahorita en la actualidad mucha gente dice que estamos en situaciones muy difíciles, en tiempos sin esperanza, en tiempos en los que tenemos que vivir muy a la expectativa de las cosas y tomar buenas decisiones. Y ahorita en la actualidad incluso hay gente que tiene temor de tomar decisiones.
Pero yo quiero decirle que cuando nosotros vamos a la fuente de vida y le pedimos a Dios que nos guíe, que nos ilumine, que nos dé esos secretos de su corazón, siempre va a haber una palabra para ti y para mí que haga rema en nuestro corazón y que nos dé dirección a nuestra vida. Qué bello es saber que podemos tener dirección a través de la palabra de Dios. Siempre se nos ha invitado a estudiar la palabra. Y yo recordaba que cuando en los inicios de mi conversión había un versículo que llegó mucho a mi vida. Y el primero de ellos fue Juan 3:16, cuando decía, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Me acuerdo que fue de los primeros versículos que yo empecé a retener en mi corazón. Y saber que había un Salvador que era capaz de cambiar mi situación y mi circunstancia, verdaderamente me llevó a buscar a Dios todos los días de mi vida. Y yo quiero decirle que entre más le conozco, más me enamoro de Él. Él es el único que nunca me ha fallado. Él es el único que siempre ha sido fiel a mi vida y que me ha dirigido de una manera con amor. En otras ocasiones, a través de su palabra, ha redarguido mi vida y me ha dicho, por aquí no es, esto que tú estabas acostumbrada a hacer, no es lo que tú debes hacer. Pero yo quiero decirte que desde muy temprana edad, a los 18 años, recibí a Jesús como mi Salvador. Y cuando yo recibí a Jesucristo como mi Salvador, inmediatamente entró en mí un deseo de, yo te quiero servir, Señor. ¿Por qué? Pues porque yo sentí que Él había hecho todo por mí. Cuando yo era jovencita y empecé a salir con Pastor Guillermo, fue mi único novio, él llegaba a la casa y me leía la palabra de Dios. Él tampoco era cristiano, pero toda su familia era cristiana. Y él veía en su hogar cómo ellos hablaban siempre que Dios hizo esto y que Dios hizo lo otro y que Dios para acá y que Dios para allá. Y él empezó a tener una fe grande en su corazón y empezó a escudriñar la palabra a pesar de que no había recibido a Jesús como su Salvador. Y en lugar de irnos a dar la vuelta por ahí como los novios, él me decía, ¿qué te parece si hoy te leo la Escritura? Él quería que yo empezara a tener una fe más allá de la que ya tenía, que creciera en esos niveles de fe que debemos de tener. Y entonces empezó a decirme que mi vida podía ser diferente si yo le creía a Dios, que los diagnósticos puestos sobre mi vida podían cambiar si yo al que todo lo hacía posible, le creía. Entonces, muchas tardes nos la pasábamos leyendo la palabra de Dios y explicándome Él los milagros que hacía Jesús y que en mi vida también podía haber milagros. Entonces yo todavía no sabía lo que significaba la palabra rema. Yo nunca había leído la Biblia. Mi mamá tenía una Biblia en la casa grande, una Biblia grande que me la regaló cuando yo me casé. Yo me la llevé a mi casa. Pero la verdad es que yo veía los dibujitos que traía la Biblia cuando la última cena y los apóstoles, pero todavía eso no significaba algo en mi vida. Cuando me caso y mi esposo empieza a hablarme de la vida diferente en Jesucristo y de que había una posibilidad para mí, de un milagro, de que todo lo que se había diagnosticado sobre mi vida, pudiera Dios alargarme la vida a través de las promesas de Dios hechas realidad para mí. Me decía, si tú las tomas, si tú las crees, tu situación va a cambiar. Es que Dios no es ese Dios que tú has buscado durante tanto tiempo, sino que Dios no es un Dios religioso, es un Dios de verdad, que puede operar en tu vida cambiando toda circunstancia y toda situación. Entonces, pues a los 3 semanas de casada, recibí a Jesús como mi Salvador, 2 o 3 semanas de casadas. Y me acuerdo que fue en octubre cuando yo recibí a Jesucristo como mi Salvador. Y a partir de ese momento yo empecé a ver que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Y por ahí Dios me dio la oportunidad de ser una maestra de escuelita dominical. Y el primer trabajito manual que yo hice para los niños fue una lámpara, donde le puse ese versículo. Algo que a lo mejor no tenía mucho valor económico, pero que fue de gran impacto en la vida de aquellos niños que leyendo ese versículo todas las noches, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y también les enseñé un cantito que decía, el Dios de paz siempre me guarda, lámpara es a mis pies. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo, decía aquel cantito, ¿no? Entonces esos niños empezaron a poner por práctica, no solamente entender un versículo, sino hacerlo rema en su corazón. Y saber que cuando ellos fueran grandes, esa palabra iba a actuar en sus vidas siempre, en todo momento y en toda circunstancia. Fue el inicio de mi conversión.
Y luego, posteriormente, cuando yo estaba en mi primer amor, muy enamorada de Jesucristo y queriéndome devorar la palabra, yo la leía todos los días leía la palabra y yo encontraba cosas tremendas en la palabra que yo decía, esto yo no lo había visto y esto yo no lo sabía. Y cosas que equivocadamente yo estaba haciendo en mi vida, Dios las corrigió a través de la palabra. Me di cuenta que aunque fuera una costumbre en mi familia o una tradición, no era del agrado de Dios. Eso cambió mi vida completamente para buscar hacer la voluntad de Dios y no la mía o no lo que me habían enseñado. El que la palabra logos empezara a ser rema en mi vida, el que yo la palabra logos la entendiera con mi inteligencia, con mi razonamiento, me dio a entender que la podía conocer, pero si no la ponía en práctica y si no la ponía por obra en mi vida, pues era una palabra logos nada más, era algo del conocimiento que yo iba a tener. Pero cuando yo empecé a hacer rema, la palabra de Dios en mi vida, empecé a aprender de memoria muchos versículos. En la iglesia donde yo estaba nos ponían juegos donde ganaba alguna cosita, el que se supiera más versículos o el que pudiera hacer esgrima, que empezaban ellos a leer y no nos decían dónde y nosotros encontráramos el pasaje para continuar con la lectura. Y me acuerdo que mi esposo era uno de los que ganaba muy seguido premios porque empezó a manejar la Biblia de una manera muy hermosa en su vida y la empezó a conocer y sabía dónde estaba cada libro y cada cosa. Nos pedían los libros de memoria. Y al principio yo decía, ay, ¿para qué sirve eso de que nos estemos aprendiendo Génesis, Éxodo, Levítico? ¿Para qué sirve? Pero ¿saben una cosa? Sirve para que el día que nosotros tenemos que buscar lo que Dios está revelando a nuestro corazón, ahí está escrito y sepamos exactamente a dónde vamos. Fue algo maravilloso esa época de nuestra vida aprendiendo y seguimos aprendiendo porque todos los días tenemos que seguir aprendiendo a actualizarnos con el Espíritu de Dios. Ese es el que nos está continuamente enseñando. Dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y wow, impactó mi vida conocer ese Dios poderoso, ese Dios que era capaz de transformar mi destino, transformar, cambiar los diseños sobre mi vida y sobre todo, Él me llamó a muy temprana edad al ministerio, me llamó a servirle. Desde muy temprana edad de mi conversión supe que le iba a servir con todo mi corazón al Señor. Y eso fue porque, yendo a ver al doctor, porque yo quería tener familia y me habían diagnosticado que no iba a tener familia, el médico hace un comentario que impactó mi vida, porque hay cosas que impactan nuestra vida, nuestra alma. Y él me dijo que la naturaleza debió haberme desechado porque venía con muchos problemas en mi organismo. Y que pues si yo estaba aquí, pues era porque Dios quería, así me lo dijo. Pero yo no oí ya lo segundo, yo lo que oí fue que la naturaleza debió haberme desechado. Y pues eso impactó negativamente en mi vida. ¿Cómo que la naturaleza me tenía que haber desechado? ¿Por qué estoy aquí? Y al llegar a mi casa, yo tenía ahí mi Biblia en mi buró. Y al abrí en el libro de Isaías y encontré una palabra que desde ese momento se hizo mía. Y fue como si saliera aquel versículo de la Biblia y me lo entregara a Dios para mi vida. Y entonces dijo, te escogí y no te deseché. Y luego decía, mi siervo eres tú. Y en ese momento, ahí empezó mi llamado para servirle al Señor. En ese momento entendí que si Dios no me había desechado, no me importaba lo que dijera ni la ciencia, ni el mundo, ni nadie. Lo importante es que yo era acepta en el amado. Él me había aceptado y Él me tenía con un propósito en esta vida. Y aunque la naturaleza, como había dicho el médico, no había sido sabia para desecharme, Dios en su infinito amor me había escogido con un propósito. Y le dije, gracias Señor. Y una de las cosas que siempre le digo es que no se arrepiento de las oportunidades que me ha dado, porque me ha dado muchas para seguir adelante. Y en muchas ocasiones esa palabra ha sido rema en mi vida para ayudarme a salir de muchas situaciones. Otro día llegando a mi casa, venía yo muy feliz porque iba a ver a mis padres y yo en ese tiempo yo le hablaba a todo el mundo de Jesucristo, estaba recién convertida, estaba en mi primer amor y yo no esperaba la dirección de Dios para hablarle a la gente. Yo quería que todo el mundo experimentara y sintiera lo que yo estaba sintiendo, esa salvación tan grande, esa gratitud tan grande que había dentro de mi corazón. Y ese día yo iba con el deseo de compartir con mis padres y no entré por la entrada principal, sino que había una puertecita que daba a la cocina por el pasillo y yo dije, no, con seguridad están desayunando, me voy a ir por atrás y les caigo de sorpresa. Entonces yo me fui por la parte de atrás y llegué y papá y mamá estaban en una sala enseguida de la cocina y mi papá y mi mamá estaban llorando, platicando y diciendo que qué tristeza que yo había renegado de la religión que ellos me habían dado.
que yo le había dado el dolor más grande del mundo a mi padre porque había renegado de la religión que él me había dado. Que cómo era posible que nomás me hubiera casado y que yo ya me hubiera convertido a otra religión y hubiera buscado algo diferente a lo que ellos me habían enseñado. Que ese dolor se lo iban a llevar hasta la tumba. Yo me acuerdo que en esos momentos mi corazón también volvió a impactarse con dolor por causarle dolor a mis padres. Y entonces hubo algo que me hizo salirme sin que ellos me vieran. Yo no quería que ellos supieran que yo había escuchado lo que ellos habían hablado. Y me acuerdo que así como entré por la puerta de atrás, salí por la puerta de atrás, tomé mi carrito y bañada en lágrimas manejé hasta mi casa diciéndole a Dios que me dolía haber dañado a mis padres, pero que yo sabía que la mejor decisión que había tomado era haberlo encontrado como mi Salvador y Señor de mi vida. Cuando yo llego a mi casa, nuevamente, las diosidencias de Dios, el Espíritu de Dios, yo había dejado en mi mesa de centro la Biblia abierta en el Salmo 23, porque yo me lo estaba aprendiendo de memoria. Y el aire, el viento, la diosidencia de Dios había movido las hojas de mi Biblia al Salmo 27. Y entonces yo puse mi mirada, aún con lágrimas, aún pañosa por el dolor que sentía, y lo primero que leí fue: aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Y me acuerdo que en ese momento, no le voy a decir que automáticamente sentí la alegría más grande del mundo, pero sentí la convicción de quién estaba conmigo. Sentí la convicción que si Él era conmigo, ¿quién contra mí? Y que así como Él me había dado promesas de que yo sea salva y toda mi familia iba a ser salva, yo sabía que algún día mi papá y mi mamá iban a reconocer que el Señor que habitaba en mi corazón era lo mejor que nos podía suceder a cualquiera de nosotros. Y así fue. Las promesas de Dios fueron fieles y papá y mamá no partieron de este mundo sin conocer a Jesucristo como su Salvador. Y mis hermanos, todos ellos, llegaron uno a uno a los pies de Jesucristo. Yo pensaba que el más difícil era el pastor que tenemos en esta iglesia y yo creía que él era el último que se iba a convertir. Pero nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y Él tenía sus propósitos grabados ya en el corazón de mi hermano. Y lo tenía escogido como su siervo también. Y entonces Él fue el primero que se convirtió después de que me convertí yo. Y yo le doy tantas gracias a Dios porque aquel día, y yo lo recordaba hace rato que estaba sentada ahí, aquel día yo estaba arreglando un closet en la parte de arriba de mi madre porque mi mamá era súper limpia y quería que yo le ayudara. Y yo estaba arreglando unas sábanas. Yo le tenía miedo a Paco, al pastor Paquito, pero le tenía miedo porque él estaba muy molesto conmigo porque yo me había convertido. Y más con mi marido porque era el que me había hablado de Jesucristo. Y él estaba muy molesto. Entonces yo, cada que lo veía, yo sentía que a él hasta se le trababa aquí cuando me veía. Y entonces, cuando él entraba, yo siempre le respeté por ser mi hermano mayor y lo quería mucho, pero desde que yo me convertí, pues le tenía miedo a su reacción porque estaba molesto conmigo. Y ese día dijo mi mamá: ¡ay, viene Paquito! Y yo estaba yo arriba de la escalera y sentí así como que se me vino un golpe fuerte a mi corazón, porque quedan impactados nuestros corazones, pero Dios nos hace libres. Y entonces estaba yo arriba todavía de la escalera cuando él entró a la recámara y me extiende su mano para ayudarme a bajar y yo: oh, ¿me va a ayudar a bajar? Y entonces bajé de la escalera y yo no hablaba, nomás me le quedaba viendo. Y él tenía un brillo diferente en sus ojos. Y recuerdo como si fuera ayer que me abrazó y me dijo: ahora sé lo que sabes tú. Y ahora vive en mí el que vive en tu corazón. Y me dio un abrazo. Y en ese momento me di cuenta que había recuperado a mi hermano por Cristo Jesús y que la conversión y sus promesas había llegado. Y me sorprendió como me sorprende con todo lo que hace, porque para mí era el último que se iba a convertir. De hecho, cuando yo soñaba en las noches, porque recién convertida nos hablaron del rapto, yo soñaba que todos nos íbamos y él se quedaba. Lo que son nuestros pensamientos, ¿se fijan? Lo que puede hacer nuestros pensamientos en nuestras vidas. Nos distorsionamos la voluntad de Dios cuando pensamos humanamente. Pero cuando viene el Señor y nos muestra su voluntad, es algo maravilloso. Empezar a hacer en nuestras vidas el rema de su palabra. Y no solamente en esa ocasión, yo no acabaría esta mañana de contarles el mapa que Dios me ha mostrado a través de la prédica de Pastor Memo y de que me hizo pensar qué hubiera pasado si Moisés no oye la voz de Dios y no cruza ese mar y abre el mar con la vara como Dios le dijo, todos los que hubieran muerto. Y me quedé pensando, ¿qué hubiera pasado si Noé no hubiera escuchado la voz de Dios y no se hubiera podido rehacer la humanidad? Usted y yo no estaríamos aquí.
¿Qué hubiera pasado si ese Esther no hubiera estado en comunión con Dios para haber salvado a su pueblo? ¿Qué hubiera pasado con un Daniel que tuvo que enfrentarse a un horno de fuego? Todo eso mientras Pastor Memo predicaba a mí se me venía a la memoria y decía, gracias Señor, porque hay palabra para tu pueblo. Y tu palabra es para usted, es para mí, todos los días y tiene la misma vigencia todos los días. Yo dije, gracias por tu palabra, Señor. Porque hay palabra profética, hay palabra de ciencia, hay palabra de sabiduría, de revelación. Y la palabra rema, que escrita en la palabra de Dios, viene a ser rema en nuestro corazón. Y yo le decía, gracias Señor, porque en una ocasión tuve que tener la necesidad de una palabra profética en mi vida, ya que yo todavía no tenía el nivel espiritual para recibir el rema de Dios directamente. Y eso nos pasa porque hay niveles espirituales. El Señor sabe cuando somos niños espirituales. Él nos conoce mejor que nadie. Sabe nuestra condición, sabe lo que pensamos, lo que somos capaces de ir, a dónde podemos ir y a dónde no vamos a ir. Por eso Dios nos insta todos los días a llenarnos con los secretos de su corazón, lo que está escrito en la palabra. Y hoy vamos a leer algo que el Señor me dio precisamente en la palabra, cómo nos invita a ser obreros aprobados por Él. Vamos a ver 2 de Timoteo 2:15. Mi amor, ¿me pasas el agua? 2 de Timoteo 2:15. Cuando usted la tenga ahí, dígame un amén, por favor. Y aquí tenemos una invitación de parte de Dios. Y esa invitación es para ti y para mí. Dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de Dios? La que está escrita en la Biblia, la que Él nos dejó, la que siempre tiene vida, la que siempre hace realidad lo que nosotros no creemos que pueda ser posible. Esa palabra rema, esa palabra de verdad, que como dice su palabra, nos hará libres. Y sabe, una de las cosas que pensaba durante el primer culto y el segundo mientras estaba ahí, cómo a través de la palabra Dios puede echar fuera todo nuestro temor, toda nuestra angustia, toda nuestra indecisión. Porque aquí está la sabiduría de Dios para ti y para mí. Y yo le decía, gracias porque en tu perfecto amor no hay temor. Si usted se enamora de Jesucristo de esa manera, de Dios de esa manera, del Espíritu Santo, usted va a empezar a sentir que su vida empieza a tener otro sentido, que sus pensamientos cambian, que sus decisiones son más seguras, que empieza a tener dirección a través del Espíritu Santo, qué debemos hacer y qué no debemos hacer, a dónde debemos ir y a dónde no debemos de ir, dónde nuestros pies se van a dirigir ese día y qué es lo que de nuestra boca va a salir. Porque dice la palabra de Dios que cada palabra que salga de nuestra boca, Él nos va a pedir cuentas. Entonces, qué bueno es saber que podemos salir como obreros aprobados. Ahorita estamos en tiempo de prueba. Ahorita mucha gente se siente en tiempo de dificultad, pero es tiempo de oportunidad. Es tiempo de decirle a Dios, yo quiero ser ese obrero aprobado, que a través de tu escritura yo sirva para ser rema para otros. Así le pasó al apóstol Pablo, cuando él era Saulo y perseguía a los cristianos. Entonces él no tenía el Espíritu de Dios, pero era un hombre que dicen que era responsable en su trabajo y su trabajo era perseguir a los cristianos. Y yo creo que él en aquel entonces estaba haciendo adecuadamente pues a lo que había sido llamado. Pero Dios tenía otros planes para él. Y por eso lo hizo caerse de aquel caballo. Y lo dejó ciego durante 3 días y sin comer, pero no lo dejó solo. Sí le dijo a través de su palabra, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero después le envió un mensaje a través de un discípulo, Ananías. Era un hombre que era más maduro en la fe y que espiritualmente tenía el rema de Dios en su vida. Y Dios le habló a Ananías y le dijo, ve, porque en tal lugar está Saulo. Y yo lo voy a usar. Y dijo Ananías, ¿pero cómo, Señor? Si ese hombre ha hecho tanto daño a los cristianos y los ha perseguido y los ha matado. Ese hombre es un asesino, Señor. Le dijo, yo tengo otros planes para él. Esta mañana te dice el Señor, yo tengo otros planes para ti. No importa lo que hayas vivido, no importa si anteriormente estuviste ciego y no podías ver, no importa si estuviste sin comer espiritualmente adecuadamente. Hoy el Señor te dice, tengo otros planes para ti. Tengo otros planes para Iglesia Ágape, para todo aquel que el día de hoy sentado en esta silla está escuchando que Dios ha venido con poder y con gloria a tener otro destino a tu vida diferente.
un destino donde tú seas en otro nivel espiritual, el rema de otros que aún no han crecido, que aún no conocen de la palabra de Dios. Esta mañana tienes la invitación de Dios para ser un obrero aprobado. Isaías dice que así será su palabra, que sale de su boca. Dice que no volverá vacía, así es que cada palabra que nosotros recibamos escrita o la demos, no volverá vacía. Tendrá la capacidad de dar ese fruto para que el Señor la puso y la creó en el momento adecuado. Una palabra rema es una palabra en un momento específico y adecuado para tu vida, en una situación la que Dios quiere hablarte. Muchas veces leemos la Escritura y no encontramos en la Escritura algo que esté hablando a nuestras vidas. Y de repente leemos un pasaje que ya hemos leído muchas veces y ese pasaje cobra vida y viene y nos da una nueva revelación para dirección de nuestras vidas. ¿Sí le ha pasado? ¿O nomás a mí? No, a todos nos ha pasado. Porque esta Escritura la inspiró el Espíritu Santo, es fiel y sigue estando vigente todos los días de nuestra vida para guiarnos, sostenernos y cumplir las promesas que en ella están escritas. Y esas promesas han sido en mi vida de una manera maravillosa. La fidelidad de Dios, yo no tendría con qué pagarle al Señor. Siempre digo que estoy en números rojos con Él. Porque por poquito que yo me atrevo a hacer, el Señor siempre derrama de su gracia y de su bendición sobre mi vida y la de los míos. Porque alcanzará a nuestras generaciones la gracia y el favor de Dios. Yo quiero decirte esta mañana que en 2 de Timoteo nos dice que es la Escritura para nuestras vidas. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿De dónde voy a aprender? De la palabra. Para redarguir. ¿Quién me va a corregir? La palabra de Dios, ¿verdad? Me va a corregir y me va a instruir en justicia. Esa es una palabra justicia que muchos de nosotros la tenemos en nuestro vocabulario cuando le decimos, yo no creo merecer esto, Señor. No es justo que me esté pasando esto. No es justo que yo tenga que atravesar por este valle de sombra o este valle de muerte o este valle de problemas o este bache financiero. No es justo, Señor. Siempre creemos que hay injusticia en nuestras vidas, pero la verdad es que el único justo es Dios y que tiene lo mejor para nosotros. Aquí en esta comunidad usamos una frase que no nomás la inventamos porque sí. Lo mejor está por venir a tu vida, a mi vida. Si yo hago rema la palabra de Dios en mi corazón, si yo le creo a Dios que Él me va a dirigir a través de esta hermosa palabra. Y como les decía hace rato, yo me la pudiera pasar diciendo testimonio tras testimonio, y si yo pasara uno por uno de los que están sentados, todos tendríamos algún testimonio que dar de cómo la palabra rema ha sido específica en nuestra vida, en un momento de nuestras vidas de problema, de dificultad, de gozo y de dolor también. Porque dice que todo tiene un tiempo, ¿verdad? Tiempo de sufrir y tiempo de reír. Y yo le decía al Señor, gracias porque he podido memorizar tu palabra. Y en momentos muy específicos han venido a mi vida a hacer rema en mi corazón y a sacarme de situaciones muy difíciles. Hace tiempo, cuando yo todavía no estaba espiritualmente madura, no había llegado al nivel de recibir directamente la palabra de Dios, estábamos en una reunión familiar y yo estaba muy grave debido a una enfermedad que me vino por una calasia en mi esófago. Se cerró mi esófago y yo duré más de un año sentada en un reposet. No podía dormir al lado de mi esposo en mi cama normalmente como cualquier persona, porque esa calasia que se hizo en mi esófago me hizo una bolsa por un lado y entonces todo el alimento no pasaba normalmente a mis intestinos, sino que se quedaba intacto como yo lo comía en esa bolsa. Y cuando yo me acostaba, como no tengo los esfínteres del esófago, ni tengo una tapita, no sé qué tenemos en esta parte de aquí para que no se regresen los reflujos, cuando yo me dormía, a mí se me venía por nariz y por boca el vómito y muchas veces estuve a punto de ahogarme. Entonces mi esposo y yo, viendo que la situación era más grave cada día y cada día, decidimos comprar un reposet en el que yo dormía casi sentada durante más de un año, porque la situación era muy difícil, tanto para él como para mí. Muchas veces el amor de Dios y la gracia de Dios estuvo en nuestro matrimonio, sosteniéndonos en esa dificultad, porque no era muy grato. Él se despertaba con vómito de lo que yo había comido. Era una situación bastante difícil. Y nosotros estábamos buscando, ya teníamos a Jesucristo en nuestras vidas, que era lo que Dios tenía para nosotros a través de aquella prueba, de aquella situación que estábamos viviendo. Y me acuerdo que teníamos cultos familiares, y ese día tocaba culto familiar en la casa de mi suegra. Y yo iba
muy desesperada porque yo cada día me sentía peor. Un día anterior había hecho una prueba conmigo y había tomado un vaso de agua de piña como de medio litro y le dije a mi esposo, quiero ver qué tanto devuelvo, porque ya devolvía casi toda la comida que comía. Y entonces devolví más de 3/4 partes del vaso. Y al devolver las 3/4 partes del vaso, venía consangrado mi vómito. Y ese día me dio miedo, entró el temor en mi corazón, que el temor impacta tu alma y tu vida también. Y me acuerdo que me dijo él, vamos a ir a la reunión. Y yo le dije, Señor, yo sé que tú tienes una respuesta para mí. Yo sé que tú me vas a hablar el día de hoy, porque tú dices que no nos vas a dar más allá de lo que podamos resistir. Y yo siento que ya no puedo. Ya tenía más de un año durmiendo en ese reposer, vomitándome casi todos los días. Era una situación muy difícil. Sin embargo, yo tenía fe y esperanza que Dios podía cambiar, como me había dicho mi esposo, mi situación y mi circunstancia. Y ese día llegamos y empezamos a orar. Y mi esposo pidió oración por mí y les dijo que yo me sentía algo desesperada y con temor. Y oraron y me impusieron manos, me acuerdo. Y cuando empezaron a orar por mí, llegó una palabra en lenguas que empezaron uno lo decía y había otra persona interpretando la palabra. Y a mí me impactó porque yo era muy, muy jovencita en el Evangelio. Y aquel hombre que estaba traduciendo, interpretando la palabra que se me estaba dando, lo primero me dijo, no temas. Esfuérzate y sé valiente, porque Dios está contigo. Y después me dio una palabra donde me decía, no, esta enfermedad no es de muerte. Todo eso está escrito en la palabra, no crean que nomás el hombre estaba hablando porque sí. Esta enfermedad no es de muerte, me dijo. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. Dijo, y Dios te dice que confíes que Él tiene el instrumento adecuado para sanarte y sacarte de esta situación. Cuando Él me dijo, yo recibí aquella palabra con tanta seguridad en mi corazón que nadie cambió mis pensamientos, se huyó el temor a la muerte, el temor a la enfermedad. Yo sabía que estaba muy pronto el salir de ese sofá y volver a dormir en la cama con mi esposo. Yo sabía que la situación de mi vida iba a cambiar a través de aquella palabra profética recibida en mi vida que me hizo rema en mi corazón de una manera tan poderosa. Cuando yo llegué a México porque entonces decidieron operarme y cortar la parte que se había ensanchado. Y me dijeron, la vamos a operar, le vamos a cortar parte de su esófago, pero lo que no sabemos es si su corazón lo resista, porque yo tenía problema con el corazón. Y me acuerdo que cuando el médico vio todos mis análisis y todo lo que yo llevaba yo una esofagoscopía y todo, muy claramente y rotundamente me dijo, yo no la opero. Le dije, ¿cómo? Dijo, no. Yo no la puedo operar. Usted no sale viva de esa operación. No resiste su corazón el tipo de cirugía que tenemos que hacer. Y me acuerdo que volteé y le dije, pero es que a mí Dios me dijo que lo iba a usar a usted para sanarme a mí. Se lo dije con aquella convicción que el hombre así hasta se hizo para atrás. Y me dijo, le volteó a ver a mi esposo y le dijo, su esposa no tiene ninguna posibilidad de salir viva de esta operación. Hay un 90% de que se me queda en la plancha. Y le dijo a Dios, le dijo Memo, yo no sé qué porcentaje le da usted a mi esposa, pero yo sí sé el porcentaje que Dios nos dio. Y Dios prometió que esta enfermedad no era para muerte. Y dijo que ella iba a ser sana y sus manos van a ser usadas para sanar a mi esposa. Y aquel hombre le preguntó a mi esposo, ¿se quiere quedar viudo? Porque mi esposo insistía en que me operara. Y yo insistía en que me operara. Y entonces me acuerdo que llegó un momento en que yo sentí la presencia de Dios en mi vida y le dije, yo le firmo lo que usted quiera. Toda responsabilidad recae sobre mí. Porque yo sabía que había recibido una palabra que yo sabía que era verdad para mi vida. Y no tenía la menor duda de lo que Dios iba a hacer conmigo en ese momento. Y en ese momento el hombre, no sé qué pasó, sé que fue el Espíritu de Dios, no sé si él conocía a Dios o no, pero el hombre bajó su mirada y dijo, está bien, la voy a operar, pero quiero decirle que no hay muchas posibilidades. Que no se preocupe, que usted me da un 10% y Dios me da el 100%. Ese hombre me operó aún que no quería operarme, porque varias veces insistió en que no quería operarme. Y yo quiero decirle que tal y como este hombre lo dijo, fallecí en aquella operación. Mi corazón dejó de latir. Y yo tuve la experiencia más maravillosa de encontrarme en un lugar donde no hay más tristeza ni más dolor. Y pude sentir la paz que Dios da cuando tú ya estás en su presencia. Desde ese día el temor a la muerte se fue de mi vida. No quiero decirle que me quiero morir,
porque mentiría decirle que me quiero morir. De hecho, he hecho pacto con Él que me quiero morir viejita y de cabellos blancos, sirviéndole a Él. Y por ahí alguien me dijo, no te vayas a pintar el pelo, porque es hacerle trampa a Dios. Pero yo quiero decirle que ese Dios en el que yo he confiado trajo la diferencia a mi vida. Y aunque yo fallecí en aquella operación, el Señor me regresó a la vida, me resucitó y me dio la oportunidad de seguirle sirviendo. En aquel entonces yo tenía 23 años. Cuando fallecí, cuando partí a la presencia de Dios. Y llegué a un lugar muy hermoso, un salón grande con muchas puertas. Y me acuerdo que escuché la voz de Dios. Entonces la oí, la pude percibir, donde me hablaba con tanto amor. Y me decía, Pati, hijita, no es tu hora, regresa. Y en ese momento, ¿sabe que Él me llamó como a mí me gusta que me llame? Porque hasta eso es nuestro Dios. Él es específico con nosotros, sabe lo que nosotros deseamos, anhelamos y queremos. Y cuando Él me regresó a la vida, yo regresé, sentí que tardé mucho para subir y me bajaron así. Y yo estaba despertando porque en ese momento se estaba acabando la anestesia que me pasaban sin vasodilatador por la condición de mi corazón. Y yo estaba sintiendo en carne propia cómo me estaban sacando con electroshocks. Y era un dolor que no se lo deseo a nadie, muy, muy fuerte, pues quema, ¿verdad? Y yo me acuerdo que en esos momentos me pasaron más medicamento y dormí. Y cuando yo dormí y desperté, yo pensaba que había soñado lo que viví. Pero después alguien vino y lo confirmó a mi cuarto. Era un muchacho, un enfermero cristiano, que Dios usó para saber que Dios tenía un propósito grande en mi vida. Y ese jovencito entró y me dijo, ay señora, estoy muy sorprendida con usted. Le dije, ¿por qué? Dijo, es que usted estaba muerta y duró como 5 o 7 minutos muerta. Dice, no la podían revivir y el doctor decía, yo sabía que esta muchacha no iba a soportar la cirugía. Dice, y estaba muy, muy angustiado. Dice, pero si Dios le dio una oportunidad es porque tiene algo muy grande para usted. Cuando ese hombre me dijo esas palabras, comprendí que lo que yo creí que había soñado había sido una realidad y que yo había partido y regresado por la voluntad de Dios. Entonces comprendí que tenía un propósito grande en esta vida. Y que yo tenía que hacer que valiera la pena que Dios me había regresado. Todos los días le fallo a Dios, a veces con un pensamiento, a veces con alguna actitud. Pero mi anhelo y en mi corazón es amarle, serle fiel y servirle con todo mi corazón. Y que mi vida pueda ser de ejemplo para otros. Y que mi palabra, que salga rema del Espíritu de Dios, pueda traer una palabra de aliento, de sanidad, de convicción a la vida de otros. Que yo no sea una mujer vacía, que me quede solamente con que Dios me dio la oportunidad de vivir años más. A los 23 me dijeron 6 meses, a los 33 me dijeron 3 meses, y hace 10 años me dijeron se acabó. Pero mi mano está en mi vida está en las manos de aquel que solamente decide mi tiempo y mi hora. Imagínense que yo hubiera vivido con temor todo ese tiempo porque me dijeron que ya todo se acabó o porque yo tenía un diagnóstico diferente al que yo pudiera querer o creer. Pero le doy gracias a Dios, porque siempre yo he sabido que tu tiempo y mi tiempo están en las manos del Todopoderoso. Y que tengo que vivir un día a la vez sin afán, sin ansiedad y sin temor. Y que mi vida sea útil para que otros puedan ver la gloria de Dios. Dios está dando una invitación esta mañana de que tú seas un obrero aprobado, que uses la palabra de verdad con diligencia, que la lleves a todo lugar donde no hay esperanza, donde hay situación de problemas de matrimonios, de problema financiero, de problema de inseguridad, de problema de escasez. Tú eres quien vas a llevar el espíritu del más donde quiera que tú vayas, porque tú sabes que el Dios que tú tienes y el Dios que yo tengo no es un Dios chiquito. Es un Dios con letras grandes, poderoso, que ha venido a nuestras vidas a cambiar situaciones, circunstancias en lugares y en tiempos específicos. Yo le doy muchas gracias a Dios por haber conocido ese Dios verdadero, que hoy te quiere sostener de tu mano y que te dice como le dijo a Josué, esfuérzate, sé valiente, no temas, porque Él promete, no nada más nos dice esfuérzate y sé valiente, Él promete que va a estar contigo y conmigo todos los días de nuestra vida. Digan lo que digan, las circunstancias, las situaciones, las pandemias, los médicos, ellos son instrumentos de Dios, en manos de Dios. Ese hombre fue un instrumento en las manos de Dios para salvar mi vida. Ese hombre fue alguien que yo le doy tantas gracias a Dios porque le llegó el convencimiento del Espíritu de Dios para operarme, porque si no yo ya no estuviera aquí. Yo ya estaba con aquella calasia muy cerrada y me habían dicho que o moría en la plancha o moría por asfixia, porque en cualquiera de esos vómitos yo podía quedar.
Pero ¿sabe una cosa? Empecé a vivir una vida diferente. Empecé a vivir una vida del rema de Dios en mi vida. Y cada palabra empezó a cobrar vida para mí. Y cada promesa empezó a ser realidad en mi vida. Y empezó a libertarme y a sacarme de la esclavitud en la que humanamente yo había llegado. Ese dictamen de que la ciencia me debería de haber desechado, Dios empezó a cambiar toda situación y toda circunstancia y empezó a darme estabilidad en mi organismo. Ahorita en la actualidad soy una persona que está controlada por el Espíritu de Dios, pero también soy obediente a mis tratamientos médicos, porque sé que nací para la gloria de Dios. Y sé que yo tengo que ser obediente en lo que los médicos me dicen que tome. 2 veces tomé decisiones equivocadas, porque yo creía que mi fe era capaz de hacerlo, hasta que Dios me mostró que mientras Él no te habla directamente a ti, mientras Él no te da una orden, tú no puedes tomar decisiones así. Tú tienes que estar siempre abriendo tu oído espiritual para escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios te dice algo, entonces ahí sí, nadie te mueve de lo que Dios ha dicho de verdad en su palabra. Pero tú llegas al momento en que tienes la convicción de que esa palabra rema tiene un cimiento en la palabra de Dios, que esa palabra fue escrita para ti en el tiempo, momento específico para tu vida. Amén. Yo le doy muchas gracias a Dios esta mañana porque sé que ese Dios verdadero que ha vivido en mi vida está viviendo en tu vida. Y que esas situaciones que yo he tenido que vivir donde la palabra rema me ha sacado, como cuando estuve a punto de morir en otra ocasión y dije, el Salmo 23, que fue el primero que me aprendí de los salmos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y como en aquella ocasión dije, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo Jehová me recogerá. Y cuando he dicho, el perfecto amor de Dios quita todo temor de mi vida. Y que su lámpara y su palabra es como esa lámpara que me ilumina y me guía para seguir caminando todos los días de mi vida. Yo le doy gracias a Dios porque el Señor me daba cosas que yo te quiero compartir antes de despedirme. Si la palabra rema es una palabra dada para un momento y una situación específica, y la fuente de esa palabra es el Espíritu Santo de Dios. Dios a través de la palabra de la Biblia nos muestra la voluntad de Dios, sus pensamientos y sus determinaciones para tu vida y para mi vida. La fuente de la palabra de Dios es un rema que viene e impacta tu corazón. A través del Espíritu Santo nos da las palabras adecuadas para que nuestra circunstancia pueda cambiar, para que nuestra situación pueda ser de bendición y no de maldición, para que nuestra condición venga a ser de un hijo de Dios y no un advenedizo. La palabra de Dios dice que somos coherederos juntamente con Jesucristo y por lo tanto tenemos derecho a nuestra herencia. Y esa herencia está escrita en la palabra. Amén. Trae una influencia a nuestros pensamientos y a nuestro corazón para ser obedientes a su palabra. Y si nosotros somos obedientes, no tendremos dudas en tomar decisiones. La palabra rema que puede haber en tu vida, si tú la dejas pasar, si no sabes recibirla, se pueden perder oportunidades sobrenaturales que Dios tiene para tu vida. Tú quieres que tu situación cambie, cualquiera que sea, créele a Dios. Vive en la presencia de Dios, intima con Él, búscalo de día y de noche, que sea lo primero en tu vida. No esperes a que otros traigan, como Ananías tuvo que, en ese momento como era muy pequeño espiritualmente o joven espiritualmente, tuvo que recibir, tuvo que darle palabra a Saulo, que era el que estaba pequeño espiritualmente, y Ananías era más fuerte. Pero tú y yo podemos recibir directamente la palabra rema de Dios a nuestras vidas, buscando crecer en nuestra fe, buscando creerle a Dios. Esta mañana yo te digo, ponte de pie, y al ponerte de pie es como si estuvieras profetizando en este momento: Señor, yo estoy presente aquí en este día que se dio esta palabra y es para mí. Como Dios ha actuado en mi vida, actúa también en la tuya, porque Dios no hace excepción de personas, pero sí hace diferencia con tus hijos. Y esta mañana Él ha querido venir a animar tu vida. Cierra tus ojos, dile: Padre, quiero ser de aquellos que puedan tener esa comunión directa contigo. Quiero ser de aquellos que han reconocido que el velo del templo se partió en dos desde arriba a abajo para que tú vinieras a tener una comunión íntima conmigo, que no haya nada que estorbe para que yo llegue al lugar santísimo.
Esta mañana, Señor, vengo a reconocer que tu palabra es verdad y que tu palabra me hará libre de toda situación que el enemigo o el adversario ha querido poner delante de mí como algo muy real. Pero ahora sé que en ti está mi esperanza, mi refugio, que en ti está que el rema de Dios se comunique de su espíritu a mi espíritu. Hoy abro, Señor, mis oídos espirituales para que tu palabra penetre a mi corazón, a mi espíritu y se haga rema en mi vida. Hoy declaro, Señor, que no habrá circunstancia de la cual tú no tendrás cuidado de mí. Tú me dices en tu palabra que sea valiente y que me esfuerce. Si no me he esforzado lo suficiente, Señor, te pido perdón si me he conformado, si he creído que el ser cristiano o el haber recibido la salvación es suficiente y me he quedado en una banca queriendo depender de otros. Gracias por los mentores, los pastores, los discipuladores que has puesto en mi camino, Señor, para que me revelen el rema de tu palabra. Pero yo quiero ser de aquellos, Señor, que no tengan que depender de otros para recibir tu dirección. Quiero tener seguridad de tomar decisiones que estén de acuerdo a tu perfecta voluntad. Quiero tomar, Señor, la decisión de ser un obrero aprobado en tu presencia, Señor. Que use la palabra de verdad con eficiencia. Que tu palabra me alimente todos los días de tal manera que yo sea la esperanza que lleva al mundo, Señor, donde no la hay. Que sea aquel que cuando yo llego a ese lugar, Señor, se transforme el ámbito espiritual para dar una nueva esperanza, una palabra de vida. Las buenas nuevas, Señor, las que tú me enviaste a dar. Y no que mi de boca salga la queja, la desesperación, la angustia, Señor. Ayúdame a vivir confiado en ti y a demostrar que te creo en todo mi ser, Señor. Enamórame de ti, Señor, de tal manera que yo no te sea infiel. Enamórame de ti de tal manera que mi corazón pueda ser ministrado todos los días con tu presencia, Señor. Enamórame de ti, Señor, que yo tenga temor de desobedecer tu palabra, Señor, y de no buscar adecuadamente el rema para mi vida, Señor. Abre mis ojos espirituales. Déjame ver a través de esas ventanas de los cielos que tú abriste para mí y de esas oportunidades que me has dado, Señor. Yo sé que en qué Dios estoy confiando, pero tal vez no he actuado, Señor, de la manera que tú esperabas. Pero hoy, Señor, hoy me rindo delante de ti y te digo, Espíritu Santo, te necesito. Ven, Espíritu Santo, sobre mí. Ven, Espíritu Santo, y revélame las cosas grandes y ocultas que aún no conozco y las que Dios tiene en sus propósitos para llevarme más allá de lo que yo creí o esperé. Que si alguna vez no me he sentido capacitada, tú me has dicho, Señor, que al que escoges capacitas, Señor. Quita de mí todo temor, toda angustia, toda persecución, Señor. Y ayúdame a ser ese hombre valiente y esforzado que obrero aprobado salió con la verdad de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque toda tu palabra es inspirada para enseñarme, para redarguirme, para corregirme, pero sobre todo, Señor, para que tu justicia me haga también hacer justicia en esta tierra. Dale gracias a Dios en esta mañana, porque hoy estuviste aquí y porque pudiste decirle al Señor, me rindo delante de ti. Sin ti no soy nada. Me he puesto de pie creyendo que tú eres el que me sostienes. Me he puesto de pie sabiendo que tú cambiaste mi circunstancia, que me rescataste de la misma muerte y que me tienes con grandes propósitos en este día, en esta mañana y para lo que me reste de los días que tú tengas para mí. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.